Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos sean ustedes a un programa más de Hablemos de Desarrollo. En una semana bastante crítica de cosas negativas que le han sucedido a nuestra sociedad. Lamentablemente, varias cosas recientemente han afectado el país. Y el más reciente de esta semana lo fue el accidente en un centro de distracción donde muchas personas de todo el país, inclusive familias nuestras muy ligadas a nuestro ADN, a nuestras relaciones familiares, como son los fallecidos de la familia Grullón y también de la familia Estrella. Algunos dirán, pero tú no eres Grullón. Sí, el ADN de uno no es el apellido solamente, porque yo tengo sangre Ponce de León Grullón y Estrella Ureña. Entonces, lo más importante no son los apellidos de uno, sino cómo esto ha afectado a la sociedad completa. Comunidades como Jaina, donde decenas de personas se han perdido sin querer irse de este mundo, sino que el destino se los llevó. Por igual es muy grato para nosotros, siendo también montecristeños, de oír a nuestra pasada gobernadora, a Nelcy Cruz, hablar con orgullo de la producción de uva que se estaba comenzando a hacer en la provincia o que se está comenzando a exportar, porque uva siempre se ha producido por años, por cientos de años en la provincia, pero no como se está haciendo ahora, y ella hace eso. Pero traemos la participación de Nelcy por una sencilla razón. Tristemente ella fue la que avisó al presidente Luis Abinader, quien ha tomado muy en pecho y de manera muy triste que se le nota a él y a su familia esta desgracia que nos ha afectado a todos los dominicanos. Porque no importa quiénes sean, no importa. Lo triste es que se nos vayan vidas, tantas vidas útiles de diferentes ángulos. Está obligado toda mi vida como olivo al deporte y ver que se nos van luminarias del deporte, de los diferentes deportes, que se nos van artistas, que se nos van el pueblo común y corriente, inclusive hasta un guardián o empleados de la discoteca. Todo dominicano es importante, porque señores, esta situación nos ha puesto a todos, desde el presidente de la República hasta el ciudadano más común, a mostrar la solidaridad nuestra. Y gracias como dominicano le doy al mundo que ha sido solidario también con nosotros. Es cierto que son más de 200 personas al momento de yo grabar hoy el programa, pero no importa que sean 201 o 199, una sola víctima es triste. Y el mundo, los diferentes países, se han solidarizado con nosotros y nos han estado consolando. Para las familias que pierden a alguien en un desastre como este, señores, no hay, honestamente hablando, situación de uno decir, te doy el pésame, y eso se quede de esa manera. Es que las comunidades han estado llorando, como seguiremos llorando la pérdida de un niño, de un infante prácticamente, en la zona de Manabao, hace ya hoy unos 10 días, 11 días que desapareció. Como perdimos recientemente a una turista hindú, que vino, hindú norteamericana, que estuvo de vacaciones aquí y que se nos fue. Porque uno no quiere que nada malo le pase a la sociedad. Como debemos pedirle también a todos y reiterar, señores, tenemos que reducir los ruidos. Tenemos que comenzar a educar en cómo manejar los niños para cuando sean adultos, ya sea en una motocicleta o en un motor o en un
camiones, lo que sea, aprendamos a andar debidamente. Sin educación no hay desarrollo. Lamentablemente, señores, hemos perdido muchas personas y tristemente tenemos que hablar de eso. En un segmento posterior hablaremos, como la temática de este programa no es solamente de lamentarnos o de quejarnos o de solidarizarnos con nuestras familias y con nuestro pueblo de una desgracia colectiva, sino también de otras cosas, como es la pérdida del ingeniero Gilberto de los Santos, agrónomo, que fue alumno mío inclusive, que es un especialista, o fue un especialista en fruticultura, muy especialmente en aguacates, de los cuales hablaremos posteriormente sobre eso, sobre el cacao, las uvas y otros bienes que son de interés, porque el mundo sigue. Sin embargo, la educación siempre será el alma principal de cualquier actividad. Síganos viendo a nosotros en el programa normal de nosotros los domingos en el canal 8, antes canal 25. Pero recuerden que en el canal 60 de Claro va los domingos a las 6 de la tarde. Igualmente, el sábado al mediodía van el 60 de Claro vía CTV, que es una fuente de apoyo a nosotros, a Hablemos de Desarrollo. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia. Hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. Como siempre hemos hablado, señores, de que la educación es la principal herramienta para el desarrollo de los pueblos. Es lo que permite que en sentido figurado una persona vaya escalonando y formándose para su crecimiento. Permítanme comenzar este segmento leyendo brevemente lo de que un líder mundial y persona seguidora por todo el significado de lo que hizo por la humanidad, dijo: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Es el arma para desarrollar la sociedad y formar las personas. Es lo que más puede significar para mí como educador y para otros eso que Nelson Mandela, el gran Nelson Mandela, dijo: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Si nosotros como sociedad podemos seguir educando y educando, podemos lograr más de lo que queremos y más de lo que podemos. Porque no importa qué se quiera hacer, si usted no tiene educación, se le hace difícil en lo tecnológico, pero también en lo ético,
en lo moral y en muchas cosas más. Nosotros, y cuando digo nosotros, los ciudadanos, los pobladores, inclusive quienes nos acompañan en algunas acciones, como el caso de mi compañero de vida, Ángel Bienvenido de Olio, que está en otras gestiones fuera de la ciudad. Nosotros debemos ver que tenemos que reforzar esos conceptos. En el segmento anterior hablamos de que un egresado en agronomía y una persona muy querida que inclusive lo llegamos a entrevistar, Gilberto de los Santos, en una entrevista que tuvo en nuestra querida revista 110, entrevistado en un sábado agropecuario por Julito Jacín y sus compartes que participan en un programa maravilloso los sábados, el cual siempre hemos exhortado a que lo vean. Él destaca la pluralidad de la producción de aguacate cuando se le hacen algunas preguntas. Vamos a ver esa entrevista. Pero además, al terminar nuestra conversación, podrán apreciarla. Lo que Gilberto nos narra es el potencial de los aguacates antillanos. Existen 3 razas diferentes de aguacates. La mexicana, que es la que tradicionalmente ha sido más destacada mundialmente para el procesamiento y su resistencia a las zonas frías del país. Es la Hass. Nosotros tenemos zonas frías aquí y producimos Hass. Pero lo bueno del caso es que pudiésemos producir 100 veces más Hass de lo que producimos, procesarlo como guacamole o como mantequilla de aguacate para algunas personas y en diferentes formas presentarlo. Tenemos los aguacates centroamericanos, que son más comunes en nuestra región o en nuestro país porque han sido estudiados y trabajados ampliamente. Los Lula, Semil, Choquete, en fin, muchos. Algunos de ellos se han ido modificando con nombres como Carla, ligados a otros procesos. Pero el que más nos debe interesar a nosotros por ser único y tener unas características organolépticas y de adaptación múltiple son los aguacates antillanos, los de la raza antillana, donde el reservorio mayor de aguacates está en esta isla de Dios y ahí en el medio de los rayos del sol. Nosotros podemos y debemos ver esto con un potencial amplio. Deberíamos ser un gran productor de aguacates, diversificado, desde las mexicanas como el Hass, a los antillanos y por supuesto los aguacates criollos. En el país, gracias a una persona, al ingeniero Miguel González, Miguelito, quienes fuimos compañeros de estudio en la universidad en Texas A&M, y este fue también zamorano, trabajó en un proyecto en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, que hay que rescatarlo, que hay que consolidarlo, que hay que adoptarlo más, porque es un proyecto público-privado. El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, el Ministerio de Agricultura y la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, con el entusiasmo característico de Miguelito, establecieron en ese recinto de ellos, en San Cristóbal, un proyecto de captación y multiplicación de alrededor de 100 líneas o variedades o selecciones, depende de los términos agronómicos y que se puedan hacer, de nuestros aguacates antillanos. Posteriormente, con la ingeniera Daisy Martrich, anduvimos zonas del país en las montañas, porque sucede que la mayoría de los aguacates antillanos son de zonas montañosas, donde tú puedes ir a las zonas de Barahona, a la Sierra de Neiva, a la Cordillera Central, a la Cordillera a la norte nuestra,
y encontrar una diversidad en tamaños, en pelado, en formas internas, etcétera, etcétera, que tienen potencialidades diversos, pero tienen una ventaja detectada, y es que sus aceites son de altísima calidad y estos pueden ser utilizados si nosotros nos proponemos, como deberíamos proponernos eso en muchas otras cosas más que vamos, además de ver la entrevista de la revista 110 con el ingeniero Gilberto de los Santos, que le hacen Jacín y Santos, que veamos otras cosas de interés. Pausamos y seguiremos en el próximo segmento hablando de otros temas que espero les sean de su agrado. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. En el segmento anterior, como en otras ocasiones, hemos hablado del potencial que tiene este país en fruticultura. Porque estamos en los lugares apropiados para una fruticultura tropical y subtropical. Hemos reiterado de que esta isla, y muy particularmente nuestra cordillera central, y hasta cierto punto regiones similares al Pico Duarte y áreas así, tenemos las alturas para una fruticultura o una agricultura en términos general diferenciada y aprovechada, debido a que estamos en el medio de una región de potencialidad de producción y de exportación a mercados tanto nórdicos como hacia Europa y otras regiones del mundo. Nos hemos referido en ocasiones anteriores que de ese potencial, debido a las alturas, podemos variar mucho las frutas. Es cierto que nosotros tenemos plantas endémicas. El endemismo es debido a que solamente lo tenemos en estas áreas del mundo, no necesariamente en esta isla, que es el caso, por ejemplo, de las guanábanas. La diversidad de guanábanas que podemos conseguir, y tenemos en el país líneas costarricenses o líneas ecuatorianas y líneas nuestras que merecen seguir siendo investigadas y fomentadas, tienen un potencial tremendo. Pero los mismos otros cultivos que tenemos a determinar como con potenciales, como son, por ejemplo, el zapote, o como es el mamey, como son los nísperos, y así sucesivamente una diversidad. Tenemos aquellos que han sido traídos o adaptados con los años, porque es cierto que el coco o los cocoteros, cualquiera cree que son de aquí. No, vinieron, los trajeron. Pero igualmente el cacao los trajeron de Centroamérica. El café lo trajimos del continente de Asia o de Europa, o vía Europa. Entonces nosotros tenemos que ver algunos cultivos que se pueden innovar y traer al país, como son el rambustán, como son todavía el área para nosotros producir calidad de frutas, de los mangos, que no son endémicos, son nativos, son introducidos, de cítricos, que podemos nosotros seguir, aunque tuvimos los ataques del Juan Lombín, hay potenciales. Así sucesivamente debemos ver esos cultivos por su potencialidad. Recientemente se ha hecho cierto énfasis en uno que es
un cultivo precioso, que es intermedio. Y digo intermedio porque se puede dar en el llano y a media montaña. Y nos referimos al cacao. Theobroma cacao, su nombre científico, es porque es la bebida de los dioses. Nos llegó desde el continente, prácticamente de la zona de México o de Mesoamérica o de Centroamérica. Y aquí se adaptó y se ha adaptado profusamente, inclusive tenemos líneas que con los años se fueron produciendo aquí. El cacao nuestro nos dice a nosotros que bien podemos producir en diferentes maneras y formas. Lo podemos producir sin nada de abono y nada que se dé solo en la naturaleza, lo cual comparto, pero es una producción muy pequeña en términos de unidades de superficie, aunque se pague a alto valor su cultivo o su producto. Pero en el cacao podemos, aunque hoy 70, 80 libras de cacao por unidad de tarea de tierra es bajo, porque también podemos, señores, llevar tecnologías a estos cultivos, como los podemos llevar a otros cítricos, mangos, etcétera, o a los nuevos, o inclusive hasta en los cultivos del café. Porque tenemos que ver el cacao como uno de los cultivos de mayor competitividad nuestra en los mercados. ¿Por qué? Porque el cacao lo podemos exportar, sus semillas, perfectamente. Nunca se nos queda a nosotros un quintal sin poder vender fuera. La bolsa internacional del cacao es cada vez más amplia. Y el cacao nuestro gusta cada vez más, porque empresas como los RISEC lo han procesado, lo han exportado, se han asociado internacionalmente. Y recuerdo, siendo embajador en Japón, la delicia que ellos nos mandaron y cómo el Japón ha aceptado las golosinas o los cacaitos o el cacao o los chocolates nuestros. Entonces debemos ver el cacao con toda su potencialidad. Pero el cacao tiene también un potencial para las zonas secas del país. ¿Por qué? Aquellos que viajan, y yo lo vi, eso me enamoró mucho hace ya muchos años, desde Esperanza, lo que llamamos por dentro, para ir a Santiago. En las bermas de los canales, uno veía o ve la siembra del cacao. Como también en el país, en el grupo Vicini en CAEI, tienen unos ensayos experimentales montados ya hace años de producción de diferentes líneas de cacao con riego. Si nosotros tomásemos una decisión de invertir seriamente y apoyar seriamente y sostenidamente los sistemas de riego presurizado, especialmente la microaspersión, para que permita una dualidad de producción, y el riego por goteo, nosotros en el cacao podemos ver un renacer tremendo. Muchas zonas hoy de arroz en el pasado se cortaron para sembrar caña o para sembrar arroz. En el Bajo Yuna hay miles de tareas que, si no se controlan las aguas, hay pérdidas por los productores. Claro, si tenemos cacao y hay inundaciones fuertes, también hay pérdidas, pero el cacao minimizaría en gran medida esas pérdidas. Pero no es ahí solamente. En la región este, en la región sur, en el noroeste, en las montañas norte, central o sur, podemos cultivar esta bella planta. Y le digo que es bella porque realmente es bella la hoja, es bella la fruta, y el suelo, cuando usted ve las hojas que caen ahí, y cuando usted camina en un cacao tal, disfruta mucho el ambiente. Creemos que si nosotros hacemos un esfuerzo, en el caso del cacao, podemos perfectamente, señores, a duplicar, triplicar y hasta más. Llevar de 70 a 80 libras es fácil a 2 y 3 quintales por tarea.
Estamos hablando al valor actual de cómo está la tonelada del grano, del cacao. Es duplicar o triplicar las exportaciones. Así como se ha hecho con solidaridad y reconocimiento amplio al Instituto del Tabaco Dominicano. La destreza que se ha desarrollado tecnológicamente, agronómicamente, hasta con los productores nuestros en el cacao, en el tabaco, en la producción y fabricación de puros y cigarrillos, etc. Eso vamos a llevarlo a otros cultivos. Y nosotros perfectamente podemos ver eso como una gran alternativa para aumentar los ingresos y algo más. Permítanme en un próximo segmento hablar con ustedes de algo que he tratado de lanzar públicamente y lo he mencionado en algo que yo le llamo la reforma agraria militar. Y les pido excusas si vuelvo y nos repetimos, porque cada vez el mundo necesita protección y parte de nuestro mundo es el medio ambiente, nuestras montañas y nuestras aguas. Así que en el próximo segmento hablaremos de esa temática. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. En otras ocasiones, señores, hemos hablado y hemos destacado la importancia de preservar nuestro medio ambiente, nuestros suelos, diversificar las siembras, las crianzas, etc. La situación geopolítica mundial y obviamente nosotros como país compartiendo una isla no nos sustraemos de realidades de vida y no nos podemos sustraer de situaciones que nos adversan. He reiterado y lo he escrito de que conociendo Taiwán vimos lo que ellos hicieron como reforma agraria militar en los años 50, a raíz de ellos, de haber ese cambio político a principios de los 50 del siglo pasado, utilizando los militares que se retiraban o que trabajaban para sembrar en las altas montañas o en las montañas en términos generales. Ellos vieron en Taiwán alternativas de siembra. Sí, en cultivos maderables, sí, en cultivos artesanales, en los medicinales, en los energéticos, pero hicieron énfasis también en los cultivos de frutales. Nosotros, en nuestra querida República Dominicana, en nuestra querida Quisqueya, en las montañas dominicanas y en nuestras fronteras, básicamente nuestra frontera con el hermano país de Haití, debemos ver una alternativa que bien se puede implementar y que las autoridades militares actuales y obviamente el presidente de la República actual, y más que no se va a repostular o a reelegir, contemplen la posibilidad de hacer lo que hemos llamado una reforma agraria militar. ¿Quién más que un militar, no importa las ramas, las policiales, e inclusive bomberos, voluntarios de servicio, etcétera, quieren más la patria que ellos? Bueno, cualquier buen dominicano quiere su patria. Pero suponemos que nuestros militares o los hombres de armas
En ellos podemos tener reformas agrarias, no de 50 tareas, ni de 500. Nos vamos a sorprender nosotros si tomamos decisiones serias de entrenar nuestros militares, que hoy son militares, que fueron ayer civiles y que volverán a ser civiles como ex militares. Si nosotros podemos hacer una reforma agraria donde veamos de pequeñas unidades de producción con la debida educación de ellos, porque recuerden, y me voy a repetir con las palabras de Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y hablando en la parte militar o policial, el arma. Pero es que la educación es el arma para todos. Y un militar bien educado, que pueda tener en vez de 50 tareas, 10 tareas, o 50 colectivas de 4 o 5 familias militares, donde se puedan tener invernaderos, casas de protección de montaña o no de montaña. Una familia, un hombre, 2 hombres, no pueden sostener 4 o 5 tareas de áreas con la tecnología que hoy se tiene de producción de vegetales y de frutas. Ustedes se imaginan bien educados nuestros militares y nuestros voluntarios de la defensa civil, de aquellos que quieren y protegen los bosques, que cuando se retiran o cuando se les dé la oportunidad de que usted va a vivir en tal zona de montaña o en tal zona de frontera con tales y tales condiciones. Porque ¿qué tiene de malo que un ex militar o todavía un militar actuante, sin importar su rango, se haga rico? Nosotros no proveemos de cosas para que los comerciantes y hasta para que los benditos políticos se hagan ricos. Entonces, un militar con las armas en mano no va a permitir que se corten árboles innecesariamente. Porque el árbol hay que cortarlo, sí hay que cortarlo. Pero sí va a sembrar masivamente. Pero un invernadero de 5 tareas, un área de invernadero, señores, no tiene capacidad de producción. Es una industria grande. 5 tareas a 629 metros. Piensen ustedes y multipliquen 6 por 5, 3.000. Y vean un solar urbano o un área fabril con 3.000 metros cuadrados. Sin embargo, ese militar, si es entrenado en las altas montañas donde haya suficiente agua, puede también cultivar o criar no solamente plantas, sino criar truchas arcoíris que tienen un altísimo valor en el mercado, o tilapias u otros peces que, transformados estos como enlatados posteriormente o empacados al vacío o presentados de diferentes formulaciones, desde embutidos a hamburguesas o lo que se quiera poner, también tenemos potencialidad de desarrollo y de generación de empleos y de bienestar. O ustedes se imaginan 3 o 4 tareas sembradas o 5 tareas sembradas de higüeros o los diferentes tipos de higüeros, donde una familia militar o un ex militar pueda haber sembrado 5, 10, 20 tareas de 10 variedades diferentes, desde lo que sirven para maraquitas chiquitas a los higüeros que sirven para hacer carteras o carteritas, o los que sirven para hacer cargadores de agua o arreglos con esas higüeros que ustedes ven, los calabazos grandes. Entonces otro gallo cantaría y otra patria tendríamos. Es momento de pensar seriamente en muchas cosas para beneficio de nuestra sociedad. Y al tener hoy como introducción la temática de Mandela, de que la mejor arma, y podría yo agregarle, la mejor arma para el alma de nuestro país y de nuestros conciudadanos, inclusive nosotros mismos y los militares, es hacer una buena reforma agraria militar, que se merecen, como mencioné,
todos esos, hasta de los bomberos de los pueblos que quieran tener su campito comunitario o no. Porque también podemos educar a la gente para que aprendamos a tener convivencia junta en las montañas, de sectores cooperativos. ¿Y por qué los israelitas o los taiwaneses u otros países tienen esos sistemas y nosotros no podemos tenerlo? ¿Quién ha dicho que son mejores que nosotros? Tienen esa arma que se llama educación entre ellos. Y por eso, en Hablemos de Desarrollo, siempre decimos que la mejor, y somos cónsonos con eso de que si queremos luchar para adelante y queremos echar para adelante, reiterando la expresión, es educándonos. Vamos a ver con satisfacción, y espero que hayan disfrutado lo que nos referimos sobre en la entrevista de los aguacates de Gilberto de los Santos, pero también eso podemos verlo en otra fruticultura y en otras áreas del conocimiento, porque hemos tratado de que nuestra enciclopedia agropecuaria, la única, lamentablemente o por suerte, de poder transferirla a documentales, serviría como un arma de fusil y de pistola o de cañón para educar a las futuras poblaciones. Porque si nosotros queremos producir más cereza y más jugo de cereza, si nosotros queremos exportarle a quienes sean más nísperos, o si nosotros queremos exportar frutas exóticas nuestras, como son la manzana de oro, por ejemplo, o la pera criolla, o los rambustán que están introduciéndose en el país, o los jujube, y más que nada, otros más conocidos que han eclosionado después de tantos años, y por eso la ida recientemente gobernadora de Montecristi, Nelcy Cruz, habla con orgullo de que en Montecristi todo lo tenemos y lo podemos tener, porque la fruticultura en la provincia de Montecristi tradicionalmente fue muy variada y teníamos la llamada uva de parra, pero la parra es un sistema de producción que ahora se ha cambiado por educación y tecnología, porque de nuevo la mejor arma para el desarrollo es la educación. Tristemente, reitero, toda la desgracia que han pasado, nos solidarizamos no solamente con nuestra familia cercana, sino con toda la familia del país. Ojalá que vengan correcciones y correctivos de las razones que llevaron a lo que sucedió. Evitemos que sucedan otras cosas, porque la naturaleza no la podemos controlar, pero sí ella nos dice a nosotros cómo podemos evitar daños mayores. Entre ellos, como hemos hablado en este segmento, la reforma agraria militar puede evitar que se sigan deforestando y que se sigan mal utilizando nuestras fronteras. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia. Hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Le damos la bienvenida al coordinador del programa de aguacate y que nos cuente realmente en qué lugar estamos hoy, porque dice Ramón Santos que tiene noticia de que algunos países le han dado muy duro en Europa. Adelante, Ramón.
Bueno, siga por ahí, el doctor le hizo la pregunta. Bueno, doctor, buenos días al pueblo, a ustedes por la oportunidad. Mire, nosotros estamos ahora mismo en la tercera posición como producción de aguacates cáscara verde. Cáscara verde. Porque México es el mayor exportador y productor de aguacate, pero de la variedad Hass. No es de cáscara verde. Que se le dice cáscara negra también. Se dice cáscara negra ¿Por qué se pone o negro? piel de cocodrilo. Exacto. También se le llama igual. Resulta básicamente que nosotros estamos, usted ve todas las estadísticas del mundo y dice productores de aguacate, México primero, pero especifica Hass. En cambio pone República Dominicana tercero, pero no especifica las variedades nuestras, como el 6034, el Carla, el Popenoe, el Choquete, el Lula, todas las variedades verdes. Entonces nosotros sí estamos en esa posición. Hoy en día Perú nos sustituye a la segunda posición por el incremento en área sembrada en los últimos 2 años. Ellos han incrementado por encima de 10.000 hectáreas, incluyendo en el estado de Trujillo, que es prácticamente un desierto donde aplican 2 veces riegos por día. Imagínense cuál es el interés. Esto viene a coadyuvar que el Ministerio de Agricultura nuestro hemos tenido que meternos, imbuirnos directamente en incrementar nuestras áreas, y para ello el gobierno de Luis Abinader y el licenciado Limber Cruz, bajo las ejecutorias del Viceministerio de Producción que dirige el ingeniero Eulalio Ramírez, hemos tenido que sacrificar unos fondos específicos del ministerio para subvencionar, subsidiar a los productores para incrementar el área. Para tales fines hemos donado 150.000 plantas de aguacate, lo que viene en el último año. Estas 150.000 plantas de aguacate de excelente calidad, de cáscara verde y de Hass, porque hay áreas específicas, han venido a hacer un incremento de dinero de reducción de casi 2 millones de dólares en esa totalidad de tareas. Cuando produzcan esas que se están sembrando. Vamos exactamente a los 2 años y medio. ¿Para cuántas tareas da eso más o menos? Eso da para 269.000 tareas. Bastante. En medio de 3 años. El aguacate tiene un ciclo que no es de 12 meses calendario, es de 9 meses como las mujeres. Después de sembrado, ¿cuándo pare? A los 2 años y medio. Si se aplica la tecnología de riego, fertilización, En la plenitud de su producción, una planta Hass, ¿cuántos aguacates te produce por temporada? Puede llegar a producir 800 unidades limpias para exportación. ¿Un arbolito? Un arbolito. 800 Es decir, unidades que yo limpias. puedo multiplicar 150.000 por 500. Y le va a dar una pila de millones de unidades, que eso se va a convertir en toneladas métricas a nivel de venta. Claro está que de los 800 producidos, no todos van a calificar para la exportación, porque tienen parámetros de peso, de grado El BRICS. Hass no es casi todo. siempre para un guacamole. No necesariamente, ya del aguacate se están haciendo un sinnúmero de variables. Por ejemplo, tenemos cerveza de aguacate, helados, mermeladas, aceite. pudines, aceites, 2 tipos de aceite, porque es una grasa insaturada, lo que desplaza en salud lo que es el colesterol hacia un lado, te elimina el colesterol y te mantiene buena el Ok. HLD. Como pregunta, el aguacate Hass y el resto de aguacate, todas esas cosas que cada día aparecen, que usted acaba de mencionar, condiciones, el aceite, yo tenía en los años 50, yo vi en el cercado un hombre ir al río con medio aguacate. ¿Y qué tú vas a hacer con ese aguacate? Yo me lavo el pelo con él. Claro. Pero en los años 50, Claro. Sí, sí. aceite de aguacate. Y las mujeres también en Bueno, la casa. ahora yo pregunto, ¿todo eso que dicen es cierto? Más que cierto. Lo tenemos en el mercado local incluso. Aquí tenemos de la semilla del aguacate, tenemos unos productos que valga la promoción, se llaman BASF. Son productos que están utilizándose como cubiertos, muy similares a los plásticos, pero que son biodegradables a los 2 años. Es decir, no está contaminando el medio ni el ambiente. El aguacate tiene sus características fundamentales, porque están científicamente demostradas. Alimentación, el porciento de grasa, es insaturada su grasa. Además,
esto está provocando algo muy valioso, que es la conservación del medio y del ambiente. El que tiene aguacate reforesta más que el medio ambiente, porque no permite que le den fuego al lado. Si ya vimos Calimete. Entonces ¿Usted ha ido a esto Calimete? viene, Julito. ¿Usted conoce Calimete? Calimete Hondo Valle fue uno de los grandes asesores No, pero le quiero decir Claro la que finca de los castillos. castillos. La Claro. pregunta es la siguiente. El Hass, usted habló de la cáscara. Usted sabe que para su conservación es mejor. Es decir, no es lo mismo mandar un aguacate de piel fina. Es que no van los de pie. No, Julito, usted tiene un mito. ¿Cuál es? El problema es que con el Hass, con el cáscara verde, su gran problema es la liberación del etileno y del acetileno, lo que acelera la mortandad de células y acelera la madurez de la fruta. Ahora bien, si tú lo tomas en el grado Brix ideal, en el % de madurez, en el % de llenado, las variedades cáscara verde pueden resistir hasta cierta distancia, claro está, porque no hay esa gran liberación de etileno. Ahora bien, el Hass tiene mayores ventajas porque sí acepta más tiempo de distancia por la contextura física de la Bien, cáscara. Consecuentemente no cambia el sabor. ¿Por qué vi en la finca de Castillo que todos los troncos están pintados de cal? No de cal, es una mezcla de pintura blanca con cal, porque esto produce primero un control de insectos y enfermedades en las ranuras de la corteza donde depositan los huevos los insectos. 1. 2. Este color blanco permite que el paso del calor entre directamente porque es transparente blanco, pero asimismo sale de noche, lo que varía la temperatura fisiológica del árbol, que es condición fundamental para el desarrollo fructífero de la planta. ¿Por qué Chile, si no es un gran productor, tiene los principales especialistas en aguacate? No Chile necesariamente. Nosotros tenemos especialistas excelentes en Santo Domingo, en Colombia, en Costa Rica. Ahí está José, para mencionar uno, don Guillermo Murillo, que es el decano de la Facultad de Agronomía. México tiene a Samuel Salazar, Brasil tiene a Ari Aparecido Saliver. Nosotros tenemos aquí grandes profesionales excelentes en cultivo de ¿Es aguacate. Manuel Castillo el principal exportador dominicano? El principal exportador de Hass. De Hass. Y es la finca más grande en Latinoamérica de manera individual, no del mundo. Bien, ese lugar en Calimete, no en Ocoa, donde él tiene los Hass, ese lugar, ¿esa es la tierra ideal a esa altura que está ahí o se puede cultivar en diferentes alturas? El Hass soporta una altura a partir de los 550 metros sobre el nivel del mar, hasta 3.000 metros. Por ejemplo, nosotros las islas somos más livianos que los continentes, flotamos más. Entonces, en función de nosotros, tenemos que utilizar la altitud sobre el nivel del mar. En cambio, los continentes trabajan básicamente en las latitudes y por eso es que amplían el número de plantas por hectárea en diferencia a nosotros. Calimete tiene un suelo que no es adecuado y se ha puesto a producir, porque el gran contenido de arcilla es alto, pero se ha hecho un buen trabajo de suelo. Lo que pasa es que debajo de arcilla hay otra cosa que usted no lo sabe. No, yo lo sé, nosotros lo sabemos, nosotros lo sabemos. Lo sabe. Pero el trabajo agropecuario, en el caso del aguacate, Ellos nomás ha sido llegan hasta la excelente. capa agropecuaria. Sí. Ha sido excelente. Los drenajes se han manejado perfectamente Sí, tengo en función de la pendiente y los niveles de reducción Todas esas siembras están hechas en curva de nivel. y a curva de contorno también. Julito. Gracias, Porque Julito. es comida, gracias. Gracias, Julito. Gilberto, tú eres como el vino. Mientras Porque más yo te conocí a ti, no sabía tantísimo como... tú sabías mucho, pero casi no hablabas, pero ahora tú sabes, te defiendes bien de eso. No, gracias. Yo no creo que gracias. haya otro, vamos a ver. Vamos a hacer una competencia aquí en la Señores, revista. gracias. Tenemos que Gilberto de los Santos. Tenemos que hacerlo. La República Dominicana alberga una de las mayores concentraciones de cuevas y cavernas de las Antillas, muchas de ellas con un valioso patrimonio natural y cultural aún por descubrir. Más que formaciones geológicas, estas cuevas son auténticos portales hacia el pasado. Sus muros marcados por arte rupestre y su profunda carga simbólica nos conectan con las creencias, rituales y modos de vida de los pueblos originarios que habitaron en el Caribe.
Consciente de su relevancia para la identidad nacional, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano, realizó el conversatorio Las Cuevas como Patrimonio Cultural, donde se exploró el rol fundamental de estos espacios en la cosmovisión taína. El encuentro reunió al geocientífico y experto en cambio climático Osiris de León y al arqueólogo especializado en culturas prehispánicas Adolfo López Velando. La moderación estuvo a cargo del asesor cultural José Enrique del Monte. La importancia capital que tiene el estudio de las cavernas, desde su origen geológico e hidrogeológico en el pasado geológico. Hace millones de años, cuando las aguas ácidas disolvieron el carbonato de calcio y se formaron esas grandes cavidades que luego nuestros antepasados estuvieron ocupándolas como centro cultural, como centro religioso, como hábitat, y para todo aquello que en ese entonces se entendía pertinente. De ahí la importancia de que en el presente la sociedad valide en su justa dimensión todo el contenido que hay en cada uno de los sistemas cavernosos que tenemos en la República Dominicana. A lo largo del conversatorio se analizó cómo las cuevas funcionaron como santuarios para rituales, espacios de arte rupestre, refugios naturales y escenarios de conexión espiritual para los pueblos originarios. En el aspecto espiritual, según la mitología taína, el sol y la luna emergieron de una cueva sagrada, habitada por los semíes Boinayel y Marou, deidades relacionadas con la lluvia, el sol y los ciclos de la naturaleza. Muchos de estos datos hoy los conocemos gracias a las historias contadas a través del arte rupestre. Tan solo en el Parque Nacional del Este se han documentado más de 1.500 pictografías que revelan la complejidad simbólica de estos espacios. Además de explorar su riqueza simbólica y científica, el conversatorio destacó su vulnerabilidad ante el paso del tiempo y la acción humana, haciendo un llamado a su estudio, preservación y puesta en valor. El público va a poder entender no solamente lo que es el arte rupestre, sino la génesis de las cavernas y cómo la geología apoya a la cultura en esta parte tan interesante que es el arte rupestre de la República Dominicana. El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón refuerza su misión de difundir el legado de los pueblos originarios, consolidando las cuevas como escenarios para conocer nuestra memoria colectiva. ¿Sabías que República Dominicana es el principal exportador de cacao orgánico del mundo? Así como lo oyes. Nuestro cacao no solo es natural, sino que también es cacao fino y de aroma, una verdadera joya que solo unos pocos países pueden producir. Y por si fuera poco, su calidad ha sido premiada en múltiples competencias internacionales, poniendo a RD en la cima del mundo chocolatero. Marcas como Lindt y Toblerone en Suiza confían en el cacao dominicano para mantener su calidad premium y ese sabor inigualable que los hace líderes mundiales en chocolate. Valrhona en Francia es la marca preferida por los chefs y chocolateros más exigentes. Usa nuestro cacao para crear sus bombones y tabletas de lujo. Marcas legendarias como Callebaut y Godiva en Bélgica trabajan con cacao dominicano para asegurar la suavidad y profundidad de sus chocolates finos. En Alemania, Ritter Sport, famosa por sus tabletas de chocolate cuadradas, usa nuestro cacao para darle ese sabor intenso y auténtico a sus creaciones. Hershey's y Endangered Species, en Estados Unidos, apuestan por el cacao dominicano para sus productos, valorando su calidad orgánica y su producción sostenible. Tomori, en Italia, es experta en chocolate gourmet. Elige cacao dominicano para sus tabletas y bombones de altísima calidad. En España, Chocolates Valor es el líder en el mercado español. Incorpora cacao dominicano en sus recetas, garantizando un chocolate espeso y delicioso. Tony's Chocolonely, en Países Bajos, es la marca que lucha por el comercio justo en la industria del chocolate. Apuesta por el cacao dominicano en sus tabletas artesanales. Tabaco y cacao, dos tesoros dominicanos que no solo representan nuestra tierra, sino que llevan el sabor y la tradición de República Dominicana a cada rincón del mundo.